Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos como cada día con un saludo cordial, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes. Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio Torino, listos para servirlos. Sí, señor, para servirlos como cada día con el resumen de las noticias más importantes. El énfasis informativo, ustedes saben que está en la actualidad cubana, lo que sucede en la isla, lo que sucede en el mundo, alrededor de Cuba. Las noticias no importa dónde se publican, aquí las conseguimos para ustedes. Además, directamente desde territorio cubano nos reportan periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de los derechos humanos, etcétera, y ustedes los escuchan en cada una de nuestras transmisiones. Vamos a actualizarnos igualmente en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, como cada día, Jorge Trilla nos tiene ya ahí la selección de las noticias más importantes del mundo deportivo. Al final, pues compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto que ya vamos a comenzar, lo hacemos como ustedes saben, esperando que la otra parte la pongan ustedes. La divulgación, la promoción, el compartir cada vez más estas transmisiones con sus amigos, con sus vecinos, de manera que cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta y veraz. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí. Los comentarios libres sobre cualquier tema, aquí están también para ustedes. Con eso en la mano, la información que se libre, cada uno a pensar con su cabeza y el resto pues será historia. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Y aquí están los titulares de las noticias más importantes de hoy, miércoles 2 de abril del año 2014. Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, llamó a las fuerzas democráticas cubanas a unir esfuerzos para llegar al ciudadano de a pie y así poderse convertir en una propuesta viable y sólida que lleve a la isla del totalitarismo al Estado de Derecho. El influyente diario New York Times dice que los profesionales cubanos son los perdedores en las supuestas reformas de Raúl Castro. La bloguera contestataria Joanny Sánchez dice en Miami que su diario digital está casi listo. Se asila en Estados Unidos doctora cubana que denunció los atropellos contra médicos cubanos que sirven en Brasil. Por su parte, Estados Unidos repatrió a 90 cubanos en solamente una semana. Ecuador suprime las cartas de invitación para el ingreso de cubanos a su territorio. La televisión española cierra su corresponsalía en Cuba. Un accidente en una zona turística de Pinar del Río deja más de 40 heridos. En Venezuela, siguiendo los tristes pasos del régimen castrista, crean una tarjeta para racionar alimentos. No olviden que en nuestro segmento Voces de Cuba ustedes estarán escuchando las informaciones y reportajes directamente desde la isla. En el ámbito internacional, la presidenta de Chile declara zona de catástrofe las regiones afectadas por el terremoto de ayer. La OTAN suspende cooperación con Rusia y estudia reforzar planes de defensa. Amnistía Internacional concluye que Venezuela afronta la mayor amenaza al Estado de Derecho y denuncia torturas y tratos degradantes a detenidos. El perfil del nuevo premier francés Manuel Valls, nacido en Barcelona, lo tendrán también en nuestro segmento Mirada al Mundo. En los deportes, en el fútbol, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, sensacional empate a 1 entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, mientras que el Manchester United y el Bayern Múnich empatan igualmente a 1 gol. En el béisbol, el cubano Yasiel Puig dispara decisivo jonrón en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles.
Por otra parte, un decepcionante primer juego de campaña para los Yankees. Por su parte, los Marlins obtienen su segunda victoria ante los Rockies. Los detalles de estas informaciones tan pronto regresemos. Aquí tenemos los detalles de las informaciones más importantes. Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, llamó a las fuerzas democráticas cubanas a concertar esfuerzos para llegar al ciudadano de a pie y así convertirnos en una propuesta viable y sólida que lleve a la isla del totalitarismo al Estado de Derecho. En un comunicado difundido en el sitio web de ese movimiento, Cardet señaló que la historia ha demostrado que no podemos continuar esperando que eventos o potencias mundiales determinen lo que por deber y responsabilidad corresponde a cada uno de los hijos de Cuba. Cardet, quien también es uno de los vicepresidentes de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, advirtió que las distracciones servirán siempre al régimen para ganar tiempo y consolidar el cambio fraude. El movimiento democrático cubano, junto al pueblo, tiene que asumir esta realidad y trabajar con madurez y generosidad. Debemos concertar nuestros esfuerzos de manera honesta, acercándonos cada vez más al ciudadano común, al cubano de a pie y convertirnos en una propuesta viable y sólida que dé respuesta definitiva a la encrucijada que en este momento está nuestra nación, señaló. Nosotros, los cubanos, somos la fuerza determinante que hará cambiar nuestra sociedad, transitando del totalitarismo al Estado de Derecho. Nosotros, todos unidos, somos el motor del cambio. Transitemos el camino del pueblo. Es primavera y pronto lloverá libertad sobre nuestra amada tierra, afirmó Cardet. Otra información da cuenta de que la periodista Julia Cook, que ha escrito un libro sobre la Cuba de Raúl Castro, analiza en el diario New York Times el por qué ser un profesional en la Cuba de hoy sigue siendo una perspectiva sombría. Esto lo revela una arista discriminatoria en las reformas económicas que se llevan a cabo y le sirve de freno. La señora Cook, que vivió por intervalos en Cuba por más o menos 5 años, recuerda que una vez fue recogida en La Habana por un taxista furtivo, conductor de un Lada soviético, a quien acordó pagarle $3 por la carrera. A diferencia del taxista promedio, este solo habló al final del trayecto, cuando reveló que era cardiólogo y pionero de las operaciones a corazón abierto en La Habana. Una situación familiar para los cubanos apunta, la de profesionales con formación superior que para complementar sus bajos ingresos se dedican a labores muy por debajo de su capacidad intelectual. La autora, que publica en el New York Times, califica de tremendas las reformas económicas de los últimos 3 años en la isla, pero resalta que profesionales como su médico taxista han sido sistemáticamente excluidos de estas transformaciones y augura que mientras esto no cambie, Cuba y la inversión extranjera que espera traer seguirán estancados. Por otra parte, en Miami, según reporta el matutino El Nuevo Herald, la bloguera contestataria Yoani Sánchez dijo que su diario digital está solo a semanas de comenzar, con unos 11 periodistas recibiendo entrenamiento de último minuto y buscando formas novedosas para distribuir los reportajes con mensajes de texto, correos electrónicos y artefactos de memoria digital. La publicación, que ella prefiere llamar un nuevo medio, incluye las noticias usuales, así como reportajes investigativos, deportes, entrevistas y perfiles, dijo el martes Yoani Sánchez en la conferencia de Hispanic celebrada en un hotel de Miami. La bloguera declinó revelar el nombre de la publicación, una empresa arriesgada en un país donde el gobierno comunista controla todos los diarios, radios y canales de televisión, pero añadió que espera lanzarlo a finales de abril o principios de mayo. No soy periodista de carrera, sino que me he hecho a la carrera. Esa es mi pasión. Creo en la fuerza de cambio que da la información. Sueño con trabajar en la redacción de un periódico, dijo Sánchez en un almuerzo en el que se le otorgó el premio Latino Beiro. Más informaciones, amigos.
Esta procede del diario Las Américas de Miami y dice que la doctora cubana Ramona Matos Rodríguez, quien el pasado febrero abandonó un programa gubernamental brasileño para mejorar la atención de la salud pública, viajó a Estados Unidos tras serle concedido el asilo. Según dio a conocer la Asociación Médica Brasileña, para quien la galena trabajaba tras fugarse en febrero del programa Más Médicos, la doctora viajó el domingo a Estados Unidos y aterrizó en la mañana del lunes en Miami. La partida a Estados Unidos está motivada por el apoyo del gobierno americano a profesionales de salud cubanos en situación de inestabilidad con el régimen político en la isla, cita un comunicado de la asociación. Después de que varios médicos cubanos renunciaran al programa, el gobierno brasileño anunció un aumento de sueldo para los cerca de 7.400 médicos cubanos, logrado por gestiones del propio Brasil ante la dictadura castrista. Amigos, llegó el momento de hacer una pausa, vamos a ella, vamos también a escuchar lo que ha ocurrido en el mundo de los deportes y después yo regreso con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Barcelona y Atlético de Madrid empataron ayer martes 1-1 por los cuartos de final de la Liga de Campeones. El intenso partido de ida no defraudó, con múltiples ocasiones para ambos y un golazo por bando. El brasileño Diego Ribas, que ingresó de suplente por el lesionado Diego Costa, anotó por el Atlético y su compatriota Neymar igualó por los azulgranas. No hay dudas de que el desenlace entre estos dos grandes del fútbol español será muy reñido en el cotejo de vuelta en el estadio de los rojiblancos el próximo miércoles. En el otro partido de cuartos de final de la Liga de Campeones, el poderoso Bayern Múnich no pudo sacar ventaja de su dominio del juego ante el Manchester United y se llevó solo un empate a 1 que deja viva la eliminatoria. Por los Diablos Rojos, el acierto de su portero español David De Gea, más la fortuna de la defensa en algunas jugadas, consumaron la igualada. Y nos vamos al béisbol. Mala impresión dejaron los Yankees en su primer juego de la temporada. Su abridor de cabecera, el zurdo CC Sabathia, se mostró con muy poca velocidad, apenas 89 millas por hora y sin colocación en sus lanzamientos, al punto de admitir 6 carreras con 2 jonrones en los 2 primeros innings ante los Astros de Houston, que se llevaron la victoria 6-2 ante los Yankees. Y Nathan Eovaldi lanzó bien durante 6 entradas y los Marlins de Miami extrajeron el mayor provecho posible de los 5 hits que conectaron para vencer ayer martes por segunda noche consecutiva a los Rockies de Colorado, esta vez 4-3. Por los peces el cubano Adeiny Echavarría de 2-0 con una empujada. Y hablemos de otros cubanos en grandes ligas. Yasiel Puig disparó un descomunal jonrón de 410 pies para producir 2 carreras y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el martes 3-2 a los Padres de San Diego. Carl Crawford abrió el juego con un hit y seguidamente el cubano desapareció un lanzamiento de Ian Kennedy enviando la pelota al balcón de la tercera sección de gradas por el jardín izquierdo. Tremendo batazo. Yasiel terminó bateando de 4-2 con una anotada y 2 impulsadas. Y en otros resultados de la jornada del lunes, en la Liga Americana, Azulejos vencieron a los Rays 4-2 y los Marineros a los Angelinos 8-3. En la Liga Nacional, los Bravos vencieron a los Cerveceros 5-2 y los Cascabeles a los Gigantes 5-4. En un partido de Interligas, los Rangers derrotaron a los Phillies 3-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. Unos 90 cubanos que intentaban llegar a las costas de Estados Unidos fueron capturados en el mar en el lapso de una semana.
De ellos, 88 fueron repatriados y 2 enviados a República Dominicana, según reportes de la Guardia Costera estadounidense. En los primeros días de la semana pasada, 2 cruceros, el Norwegian Pearl y el Carnival Ecstasy, rescataron a 65 cubanos que navegaban en embarcaciones diferentes por aguas peligrosas del estrecho de la Florida. Aunque no se registró ningún muerto en ninguno de estos casos, todos ellos pudieron haber fallecido trágicamente, indicó en un comunicado el jefe del 7º Distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, Todd Lutz. Lutz destacó que ninguna de las embarcaciones con emigrantes disponía de equipo de navegación ni salvavidas y todos los rescatados mostraban señales de ansiedad. Por otra parte, el gobierno de Ecuador decidió suspender el requisito de carta de invitación para los ciudadanos cubanos que visiten el país por 90 días. Según la Cancillería ecuatoriana, la decisión se fundamentó en el marco de las excelentes relaciones bilaterales en los campos de la cooperación mutua en diversas materias, una de las cuales es la migratoria. Quito agregó que en dicho sector se han logrado varios entendimientos en beneficio de los dos países. El gobierno de Rafael Correa había impuesto el requisito en enero de 2013 con el fin de ordenar y controlar de manera eficaz los flujos migratorios. Más de 100.000 cubanos han viajado a Ecuador en los últimos años desde que Quito dejara de exigir visa a los nacidos en la isla. Y ahora, amigos, vamos a escuchar las voces que directamente desde Cuba nos reportan el acontecer allá en la isla. Adelante. Le habla Misael Valdés Díaz del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. En el día de hoy se le entrega a Crislandi Riquelme Cedeño, vecino de Chucho Valdés Salinas dos Ríos, opositor de Palma Soriano, por el Tribunal Popular de Palma Soriano, la suspensión del juicio que se le iba a realizar en la causa número 37 del 2014 por el delito de incumplimiento de las obligaciones derivado de la comisión de contravención para otro día. Y le quiero decir a las organizaciones defensoras de derechos humanos que estaban preparados para la convocatoria para ayudar a nuestro hermano opositor Crislandi Riquelme Cedeño, que no será efectuado dicho juicio. Por eso se suspende la convocatoria realizada en Palma Soriano a los integrantes de las diferentes organizaciones que se prestaron para ayudarlo. Le habló para ustedes Misael Valdés Díaz. Hoy, 2 de abril del 2014, 11 activistas del Comando Gramontino Pedro Luis Boitel realizamos una marcha en apoyo a la oposición venezolana. Los activistas que participamos fueron Sergio Luis Pérez Betancur, Arnaldo Pérez Aguilar, Fernando Vázquez Guerra, Eduardo Vázquez García, Marco Machado Montalvo, Conrado Galindo Sariol, Mercedes Gómez Basulto, Jordanis Crespo Bros, Roberto Marrero La Rosa, Rebeca Bosch González y quien les habla, Alexander Pérez Aguilar, coordinador del Comando Gramontino Pedro Luis Boitel. Esto lo dijo Fidel Castro en su discurso ante el Sindicato de Empleados del Comercio en La Habana el 4 de junio de 1960. Cuando el gobierno impone medidas restrictivas, nunca es sobre los artículos de primera necesidad. El gobierno no ha puesto restricciones, por ejemplo, en los alimentos. No se ha restringido la mantequilla, el aceite, la harina de trigo, ninguno de los artículos que consume la clase humilde. ¡Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es esta lengua tuya! ¡Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué venenosa es esta lengua tuya! Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y ahora, amigos, el acontecer internacional en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Michelle Bachelet declara zona de catástrofe las regiones del norte del país afectadas por el terremoto. La presidenta de Chile ha firmado un decreto de estado de excepción constitucional que, entre otras medidas, supone que las fuerzas del orden y de seguridad quedan bajo control de mandos militares. La alerta de tsunami fue dada con prontitud y hemos visto una evacuación ordenada de las personas que han colaborado desde el primer momento.
El país ha podido enfrentar de buena manera estas primeras horas de la emergencia. Y yo quisiera hacer un llamado a las personas que viven en las regiones afectadas a mantener la calma, a seguir las instrucciones de la autoridad y todo lo necesario para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de las personas y las familias. Muchas gracias. Bachelet viajará hoy sobre el terreno para conocer la dimensión de la tragedia y supervisar las medidas puestas en marcha. Venezuela afronta la mayor amenaza al Estado de Derecho en décadas. Esa es la principal conclusión del informe de Amnistía Internacional sobre la situación tras los enfrentamientos entre chavistas y opositores. La organización denuncia torturas y tratos degradantes a los detenidos. Hemos podido además constatar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden público durante las protestas. Es significativamente muy preocupante el uso de armas de fuego contra manifestantes. El informe denuncia arrestos arbitrarios, falta de asistencia legal a los detenidos y ataques contra medios de comunicación. También refleja actos violentos cometidos por la oposición. Hemos documentado casos de violaciones de derechos humanos, abusos cometidos por manifestantes de la oposición, pero no grupos armados. Amnistía Internacional agradece la colaboración de la Fiscalía General y pide al gobierno venezolano que dé prioridad al respeto de los derechos humanos para salir de la crisis. Los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica se han reunido en Bruselas para suspender su cooperación con Rusia y estudiar reforzar los planes de defensa tras la crisis de Ucrania. De momento se ha suspendido una primera operación militar conjunta entre la OTAN y Moscú que estaba prevista y la colaboración entre expertos de ambas partes. Los países aliados debatirán cómo mejorar la cooperación con Ucrania. La OTAN no tiene intención de cortar definitivamente los lazos con Rusia, sino que mantendrá algunos canales de comunicación diplomática abiertos para dar espacio a una solución pacífica. Los franceses quieren resultados en materia de empleo y poder adquisitivo, mayor protección, seguridad y sobre todo justicia social. Lo decía Manuel Valls poco después de confirmarse la debacle socialista en las municipales. El nuevo primer ministro goza de una gran popularidad como titular del Interior y con un perfil más conservador era el favorito para suceder a Jean-Marc Ayrault. Nacido en Barcelona, este hijo de un artista catalán se naturalizó francés a los 20 años. Fue en la universidad en París cuando empezó a interesarse por la política y la izquierda. Primero con Michel Rocard, después con Lionel Jospin, alcalde de una localidad próxima a la capital. Valls dirigió la comunicación de la campaña presidencial de Hollande. Sus declaraciones sobre los gitanos rumanos le han costado más de un enfrentamiento con algún miembro del gobierno como los ecologistas. Se le considera alguien pragmático y ambicioso, que no esconde sus aspiraciones futuras al Elíseo. De hecho, si triunfa como primer ministro, Manuel Valls podría hacer sombra a François Hollande en el horizonte de las elecciones del 2017. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, ha escrito un breve artículo del cual informamos en la primera información de esta edición del día de hoy, pero que yo voy a leer ahora completo porque me parece sumamente oportuno.
En lugar de mi comentario canta claro, aquí está lo que dice este dirigente de la oposición cubana. Se titula el artículo "Sí podemos cambiar". Nosotros los cubanos somos la fuerza determinante que hará cambiar nuestra sociedad, transitando del totalitarismo al Estado de Derecho. La historia demuestra que no podemos continuar esperando que eventos o potencias mundiales determinen lo que por deber y responsabilidad corresponde a cada uno de los hijos de Cuba. Las distracciones servirán siempre al régimen para ganar tiempo y consolidar el cambio fraude. El movimiento democrático cubano junto al pueblo tiene que asumir esta realidad y trabajar con madurez y generosidad. Debemos concertar nuestros esfuerzos de manera honesta, acercándonos cada vez más al ciudadano común, al cubano de a pie, y convertirnos en una propuesta viable y sólida que dé respuesta definitiva a la encrucijada que en este momento está nuestra nación. Nosotros, todos unidos, somos el motor del cambio. Transitemos el camino del pueblo. Es primavera y pronto lloverá libertad sobre nuestra amada tierra. Vida y libertad, somos liberación. Hasta aquí este breve artículo, breve pero contundente, que escribió Eduardo Cardet del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Terminamos así, amigos, la edición de hoy de Recuento Informativo. Los invitamos para mañana, en que, si Dios lo permite, estaremos nuevamente en Radio República, en la misma frecuencia y a la misma hora, esperando por ustedes para ofrecerles la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.